Bueno, entonces ayer hablamos un poco sobre los fenómenos naturales, pero no terminamos de explicar cada uno por separado. Sí hablamos que los fenómenos naturales como tal, pues no son predecibles, ¿verdad? Que en el caso de los huracanes, cuando hay una tormenta muy fuerte, sí podemos alertar que probablemente puede irse moviendo del lugar, ¿verdad? Y podemos ubicarlo en un mapa, pero no siempre va a ser efectivo esta probabilidad. O sea, no puedo decir que va a llegar a un lugar específico porque pueda que no, pueda que cambie de rumbo. Bueno, dijimos que los tornados definitivamente son impredecibles. O sea, no podemos decir, va a haber un tornado y es porque va a haber ahí. ¿No? Y que en Guatemala no son tan comunes. Algo que se me olvidó decirles también es de que en Guatemala no son tan comunes los tornados debido a sus montañas, ¿verdad? Porque hay muchos lugares con montaña. Los lugares donde hay menos montañas a veces es más probable donde se puedan dar los tornados, ¿sí? Bueno, vamos a ver, y los terremotos, pues, como les mencionaba, Miss, ¿qué pasó, Sofi? digo cuando termine de hablar. Bueno, entonces tienes que prestar atención para no interrumpir. Los terremotos, pues, yo no he presenciado ningún terremoto, ¿verdad? Pero sí sé de que antes, ¿verdad? Sí hubieron terremotos aquí en Guatemala y esperemos que por el momento no haya ninguno. Que en otros lugares es más propenso, ¿verdad? Que hayan terremotos, por ejemplo, en México. Es un poco más propenso y hay en otros países que es mucho más, ¿verdad? Y sabemos que causa una gran destrucción siempre que pasan esos fenómenos. ¿Por qué creen ustedes que se les llaman fenómenos naturales? No sé, Miss. A ver, ninguno. Vamos a Miss también empezar. en la clase pasada dijo que un terremoto pasó en México. Ajá, en México hubo un terremoto, Miss, ¿qué fue título es? en el 2017. Miss, ¿qué título? Vamos a ver, ¿qué título? Fenómenos naturales. Ese va a ser el título. ¿Cómo, Miss? Fenómenos naturales es el título. Bueno, y hace poco también hubo otro en México, no sé si se recuerdan. Sí, o sea, México sí ha estado bien afectado por eso les digo yo, dependiendo cómo esté las placas tectónicas de ese lugar, o sea, en el suelo, ¿verdad? Mayormente donde hay algún tipo de falla se le llama cuando hay retaduras muy grandes en la tierra, entonces es más propenso a que hayan terremotos. Miss, nos va a dictar. Sí, los fenómenos naturales, los fenómenos naturales, ¿Cómo, Miss? los fenómenos naturales Miss, espérese que esté buscando un lapicero. son cambios, Miss, ¿la puede repetir, por favor? los fenómenos naturales son cambios que se producen en la naturaleza, Lo último son cambios que se producen en la naturaleza. que se producen en la naturaleza. Muy bien, que Gracias. se producen en la naturaleza. Sin, ¿Sí? sin la intervención, Ya terminé, Miss.
Sin la Ya terminé, intervención. Miss. Muy bien. Ya está bien. Sin la intervención. Sin la intervención directa Ya terminé. Ya, Miss. del ser humano. Ya terminé, Muy Miss. bien. Ya terminé. Sin Ya, Miss. intervención directa del ser humano. Ya, Miss. Está bien, Sara. Ya, Miss. Muy bien. Sin intervención directa del ser humano, ¿sí? Bueno, ¿a qué se refiere con eso? Si se llaman fenómenos naturales es porque tiene algo que ver con la propia naturaleza. Por eso se dice sin intervención del ser humano. O sea, son cambios de la tierra, de la naturaleza, sin que Miss, venga todavía alguien. vamos a escribir. Miss, ya Sí, terminé. claro. Muy bien, presten atención. O sea, sin que venga alguien y diga, bueno, yo voy a provocar un terremoto y provoco el terremoto. O sea, eso no lo podemos hacer. A causa de que hubiera una explosión muy fuerte, sí llegará a temblar cierta parte de la tierra. Pero un terremoto por sí solo, pues por eso son impredecibles, porque son producidos por la propia naturaleza. Bueno, presten atención aquí, por favor, donde voy a llevar, leer la lectura conmigo, dice, los efectos destructivos de los fenómenos naturales sobre el entorno de los seres vivos se conocen como desastres naturales. Bueno, entonces vamos a copiar aquí donde dice los efectos destructivos Seguimos copiando. de los fenómenos los efectos destructivos de los Entonces, punto fenómenos. y seguido. Sí, punto y seguir. Los efectos destructivos de los fenómenos se conocen como desastres naturales, mejor si lo subrayan o lo escriben de otro color. Ya, Miss. Se conocen como desastres naturales. Bueno, entonces le vamos a llamar fenómeno natural cuando hablamos de un terremoto, tornado, huracán, ¿sí? Pero, Ya mi desastre natural lo puse con este color. muy bien, pero cuando ya ha ocurrido y que ocurre todo el desastre, ¿verdad? Porque eso es lo que queda, por eso se le llama un desastre natural, porque fue provocado a base de la misma naturaleza. Desastre porque recuérdense que si es un tornado, recuérdense que eso en el remolino se lleva carros, casas, árboles, de todo. Entonces al final queda un solo Ya desastre. terminé mi. Al igual que en los terremotos, recuérdense que hay derrumbes, se caen casas, edificios, sí hay gretaduras, o sea, todo eso que se ocasiona, eso le vamos a llamar desastre natural, ¿sí? ¿Comprenden cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? ¿Alguien que quiera explicarme cuál es la diferencia, qué se le llama desastre y a quién se le llama fenómeno natural? Es como que hace desastres, pero de la naturaleza. Ajá, pero fenómeno se le va a llamar a lo que ocurre. Cuando ya ha ocurrido y queda el desorden, por decirlo así, eso se le llama desastre natural. Ajá, correcto. Bueno, entonces vamos a colocar número 1 y van a escribir terremoto. ¿Cómo mis? Número 1, terremoto. Bueno.
Miss. Ya, Miss. Miss. Ya terminé. Ya terminé, Miss. Bueno, entonces van a escribir ahí, terremotos, 2 puntos, se producen por el movimiento Y donde dice placas tectónicas. tectónicas es de otro color, ¿verdad? Sí, de otro color. Bueno, se produce por el movimiento de grandes proporciones de materia Miss, yo ya acabé Progrentis. Solo me falta sacar el diploma. o llamados placas tectónicas, punto y seguido. La intensidad se mide con un sismógrafo el cual registra la intensidad se mide con un sismógrafo. Y yo voy apenas con un. Con un sismógrafo Miss, es que está Ya, con Miss. el ángel y no me deja ver más eso. Ok. el cual registra la vibración de la Tierra. Muy bien. Miss, es que están enviando mensajes y no me dejan ver. Ya terminé, Miss. Muy bien. Ángel Gabriel, ¿ya terminaste? Muy bien. Miss, yo aún no. Bueno, lo que los demás terminan, presten atención. Bueno, los terremotos entonces es más común de escucharlos, ¿verdad? Como terremoto, vamos a, o se clasifica, mejor dicho, vamos a nosotros como relacionarlo a un temblor, ¿sí? O a un sismo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Un temblor es cuando es más suave, ¿sí? Ya se le denomina más como sismo cuando ya es un poco más fuerte. En el caso del terremoto es cuando ya tiene una duración más grande, que es lo que provoca. Es como que usted venga y agarre un vaso de agua, ¿verdad? Un vaso está lleno de agua y usted lo menea un poco. ¿Qué va a hacer? La vibración, cuando usted menee la mano, el agua se va a mover un poco, ¿verdad? Muy bien, Clarice. Pero si el vaso está lleno y yo lo meneo mucho, ¿qué pasará? A ver, ¿qué pasa si yo tengo un vaso con agua y lo meneo mucho? Puede explotar. Se puede caer el agua, Miss. Se va a caer el agua porque va a ser muy fuerte el movimiento, ¿verdad? Entonces se va a derramar. Es lo mismo que pasa con los terremotos. Aunque no es agua, pero al momento de que la tierra se sacude más fuerte,
por lo tanto va a crear un desbalance entre la tierra, ¿verdad? Entonces, tanto movimiento que hace es sacudir lo que está sobre la tierra. ¿Qué afecta en el sacudimiento? Las casas, los edificios, o sea, que vuelquen los carros. Si hay una construcción que no está bien hecha y está falsa, es cuando más fácilmente esa construcción va a caer. Por ejemplo, por eso las casas cuando las construyen tienen que ver que, por decirlo así, las cimientos de la casa, cada una de las columnas, sus fundiciones vayan de una forma correcta. Si eso no está bien construido, ¿qué va a pasar? Que se va a caer muy fácilmente, ¿verdad? Al igual que los edificios. Por eso es que cuando ocurren algún temblor muy fuerte, hay deslaves en algunos lugares porque la tierra ya está algo floja o algunas casas resultan dañadas. Ahora, mayormente cuando es un terremoto que es muy fuerte, aunque las casas estén bien construidas, algunas veces resultan afectadas, porque eso quiere decir que el movimiento que hace la tierra es bastante fuerte, por lo tanto, todo lo que está sobre ella es más fácil de que caiga, ¿verdad? Dice, al movimiento de los terremotos va a ser a las proporciones que están dentro de la tierra, que se le llaman placas tectónicas. Entonces ahora si hay un temblor, usted ya sabe que el movimiento va en las placas tectónicas que se encuentran debajo del suelo, ¿sí? Eso se le tiene que quedar a usted, porque recuérdense que eso es algo que, como ese no es predecible, es propenso a que alguna vez nos toque vivirlo, ¿va? Aunque esperemos en Dios que no. La intensidad de un temblor, un terremoto, nosotros lo vamos a saber a través del sismógrafo. ¿Qué es un sismógrafo? Es este que está aquí, ¿ven? ¿Ya vieron? Aquí en la imagen. Pueden verlo, ahí hay una línea, ¿ya vieron? Una parte de aquí que está marcando. ¿Qué va a medir eso? La vibración de la tierra. Dependiendo cuán fuerte sea, va a haber más graditas aquí, ¿ya vieron? Más grandes. Ajá, es como un zigzag el que va marcando. Mientras más fuerte hay, más se mueve. Cuando es lento, queda así con una leve, más que todo como una línea, ¿va? Bueno, entonces ya tenemos los terremotos. ¿Qué es importante que ustedes sepan sobre los terremotos? Ya que eso es lo que viene en su guía de trabajo. Presta atención. Un terremoto ya sabemos que es cuando hay un movimiento de la tierra, ¿sí? Ya sabemos que es un fenómeno natural. Ya sabemos que después de un terremoto queda un desastre natural porque destruye lo que está en la tierra, ¿verdad? Bueno, entonces ahí en la guía de trabajo pregunta qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después. Bueno, pues antes de un terremoto, como no es predecible y no sabemos en qué momento puede pasar, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar preparados. Antes de un terremoto nosotros siempre tendríamos que estar preparados con una mochila o una caja, ¿verdad? Como un tipo estuche que tenga linterna, ¿sí? Que tenga... Y vamos a seguir copiando. Eso lo estoy explicando para su guía de trabajo. Así, Ok, porque yo ya la hice sin... Mi mamá ya se la envió. sí, así está bien. Miss, yo ya la hice también. Miss, entonces medida natural en la Bueno, primera ejercicio es que habría que hacer antes y así. y Miss, presten yo atención. solo termino eso, lo que usted está explicando ahorita. Muy bien, entonces presten atención porque si todos Ya hablan, no vamos a copiar. no va a dar tiempo que explique. Bueno, entonces, ¿qué hay que tener antes? Como les decía, una mochila o alguna, un tipo como los botiquines más o menos, ¿verdad? Porque allí tiene que ir, imagínense si hay un terremoto, hay lesiones, entonces yo tengo que tener el botiquín de los primeros auxilios, ¿verdad? Agua, linternas, ¿sí? Que va a ser, incluso puedo tener algo ahí, algo que sea como barras de chocolate, cosas que sean comestibles y que puedan estar guardadas, que no hagan mucho bulto, porque en caso de un terremoto, imagínense qué diferencia hay entre una persona que está en un terremoto, queda atrapada y una que no. La que queda atrapada, si no tiene linterna, si no tiene algún suplemento para comer, si no tiene agua principalmente, ¿sí? Si se lesionó y no tiene algo con qué curarse, entonces no va a sobrevivir esa persona.
pero en cambio si tiene lo básico, ¿verdad? Entonces, esa persona puede sobrevivir. Bueno, entonces antes que hay que tener una mochila preparada con lo necesario, ¿verdad? Para poder sobrevivir en el caso de un fenómeno natural. ¿Qué más? ¿Qué hay que tener, que hacer durante un terremoto? Bueno, ¿se recuerdan que nosotros vimos en medio social, en la segunda unidad, cómo actuar en el caso de que hubiera un temblor? ¿Se recuerdan? Entonces vimos sobre el triángulo de la vida. ¿Se recuerdan? Que nosotros tenemos que buscar un paderón o un cimiento que esté bien fortalecido y colocarnos en ese lugar, ¿verdad? Donde se forme un triángulo a la hora de que pueda caer un objeto. Así es, se llama el triángulo de la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer durante un terremoto? Buscar una simiente donde pueda formarse el triángulo de la vida, sería lo primero. Segundo, estar en calma, ¿verdad? Porque si yo empiezo a gritar y me descontrolo, ¿qué es lo que puedo ocasionar? Más bien fracturarme por ir huyendo, ¿verdad? Tengo que seguir o tener preparado Boquitín de emergencia. un botiquín de emergencia. Eso estaba en lo primero, pero ahí que tengo que tener preparado también un plan de emergencia. ¿Se recuerdan que eso también lo vimos? Incluso tuvieron que armar con sus familias un plan de emergencia en el caso de un temblor, ¿se recuerdan? Un terremoto. Me dice que si se pone Bueno, debajo de una cosa o eso. bueno, entonces eso es durante. Después del terremoto, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, ¿qué creen ustedes? Mantener la calma. Mantener la calma, ¿sí? Después del terremoto, si yo no estoy en el terremoto, pues ver si puedo ayudar a las personas. Por ejemplo, si yo no fui dañada por otras personas, sí, recuérdense que después de los terremotos Hay las que ayudarlas a se llevarlas a quedan, un doctor ya que algunas se pasó quedan sin eso. casa, se quedan sin comida, se quedan sin ropa. Entonces, si yo puedo ayudarla con ropa, si yo puedo ayudarla con víveres, eso tengo que hacer. Y si en dado caso yo terminé afectada por el terremoto, buscar albergues. Eso es lo que hay que hacer. Buscar albergues donde yo pueda ir o familiares que me puedan ayudar, ¿sí? Pero siempre así manteniendo la calma. Bueno, entonces ahí expliqué las tres, ¿sí? Bueno, entonces, Sofía, por favor, deje de estar manchando. Bueno, entonces ahí ya está la explicación del terremoto. ¿Qué nos falta ahora en el caso de las erupciones volcánicas, verdad? Vamos ahora con las erupciones volcánicas. ¿Qué puedo hacer yo Y en el nos quedan caso? 9 minutos. Sí, en el caso de las erupciones volcánicas. Presten atención, si no da tiempo de copiar, al menos tienen que prestar atención, ¿sí? Bueno, durante una erupción volcánica, como ya lo habíamos hablado antes de una erupción, ¿qué tengo que hacer? Principalmente estar atento. Si la persona vive a las orilleras o Mis, los que ya lo hicimos, ya nos podemos salir. no, si eso es parte Ah, de ok. la clase. Bueno, en el caso, pero si tú ya lo hiciste, ya tienes bien explicado este tema. ¿Qué hay que hacer, Yanni, en el caso de que haya una erupción volcánica? Antes de Eh, que lo ocurra, ¿qué hay que hacer? Antes, Antes de la erupción volcánica. hay que preparar el botiquín de primeros auxilios, la mochila con agua, linterna, comida y de todo. Ajá. Durante, mantener la calma y buscar durante solo hay que mantener la calma y rezando. Va. En el caso, ahí vamos a hacer una pausa, Yanni. Mira, cuando es en el caso de un volcán que está a punto de hacer erupción, antes, como tú dices, está correcto, tienes que buscar una mochila con todo eso, ¿verdad? Pero recordemos que a diferencia del terremoto, un volcán a la hora de Y hacer también erupción, planear un plan. un plan, eso sí hay que hacerlo siempre, un plan de emergencia de cómo salir. Por ejemplo, las personas que viven cerca de los volcanes tienen que tener en cuenta que ese volcán pueda que haga erupción. Entonces tiene que tener un plan de cómo poder salir del lugar donde vive.
Bueno, antes de eso te hay que tener en cuenta. Segundo, durante la erupción, o sea, durante la erupción ya no tendrían que estar ahí, sino que lo que hay que hacer durante la erupción ya hay que estar alejado. Pero ¿cómo me doy cuenta yo que puede haber una erupción? Eh, en el caso de las erupciones volcánicas, estas sí pueden ser predecibles en algunas ocasiones. Porque vean aquí en la imagen, pueden ver aquí. ¿Ven este humo que está aquí? Sí, Miss. Bueno, ¿por qué les digo que esas sí pueden llegar a ser predecibles? Porque hay en situaciones que el volcán viene y de una vez hace la erupción, pero casi siempre, todos los casos, el volcán siempre empieza a hacer esto a echar humo. Echar humo para que uno note que cuando vas a echar erupción. Ajá, es como que está empezando. Una señal. Es una señal, muy bien. Entonces, por eso, en el caso de las erupciones volcánicas, sí pueden ser predecibles, porque si yo vivo cerca de un volcán o yo puedo ver un volcán desde donde yo vivo, entonces puedo ver que está sacando mucho humo. Y si cuando eso está muy inestable, ¿verdad? O sea, que es continuo, entonces quiere decir que es muy probable que vaya a ser una erupción. Entonces, normalmente, ¿qué hace Conred, que es la encargada de los desastres, ¿verdad? Ir a evacuar esos lugares. Entonces, durante la evacuación yo ya no tendría que estar durante la erupción yo ya tendría que haber evacuado ese lugar. Evacuado. Ajá, o sea, haber salido de ese lugar. Por eso, durante la erupción, yo ya tendría que estar en un albergue. Eso es lo que tienen que colocar ustedes en su día de trabajo. Durante la erupción ya tiene que estar uno albergado en otro lugar donde normalmente Conred tiene que brindar, ¿verdad? Avisar en dónde van a estar las personas para que no estén dañadas. Vamos a ver, el año antepasado, cuando hizo erupción el volcán y muchas personas murieron ahí, todos dicen de que sí avisaron. O sea, hay personas que dicen que no, pero hay muchos que dicen que sí avisaron en el lugar, que era muy probable que hubiera erupción y que por favor desalojaran, y las personas no creyeron, se quedaron ahí y muchos murieron. Otras personas quedaron solo niños o quedaron los padres sin sus hijos, o sea, es algo muy feo, ¿verdad? Otras personas que antes de morir sufrieron quemadas graves. Entonces, por eso es importante que ustedes presten atención en algo así. Aunque nosotros no tenemos un volcán muy cerca, imagínense que en alguna ocasión usted vaya a pasear algún Y en el desastre. colegio CAIC ¿Qué tiene? hay uno casi cerca que se mira. Es que se ve, ajá. Por eso les digo, los que nosotros que podemos alcanzar a ver desde este lugar, pues si llegara a ser erupción, algunos que todavía llegaría ceniza, lo que hablábamos la vez pasada en el caso de los volcanes, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué hay que hacer antes de la erupción volcánica? Planear un Pues plan, tener un boquitín de emergencia, ajá, sí, pues, siempre. poner una mochila con comida, con agua y una Estar linterna. atentos, estar atentos a las Sábanas. señales del volcán, ¿verdad? Segundo, durante la erupción, yo ya tengo que estar en algún albergue. Si la persona está ahí, pues Y tiene que se tratar tendría que salir de su casa y irse a otro lado. Ajá. Y Corriendo. pues después de la erupción, ¿qué piensan ustedes que hay que hacer? Bueno, si yo no estoy ahí, de igual forma... Mantener la calma, ir a ver nuestros refugios. Ajá, si ya pasó la erupción y de igual forma yo no estaba ahí, tratar de ayudar a las personas Que pudieron... sufrieron daños y llevarlas al hospital. Ajá, pero y si yo fui una de las personas, tal vez no que estuve allí, pero mis cosas fueron, por ejemplo, las personas que estuvieron afectadas por la erupción del volcán que fue el año antepasado, ya van a ser 2 años, y se quedaron sin casa, otras sin muebles, o sea, no tienen dónde vivir, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer después de una erupción volcánica? Quedan 3 minutos. Ajá, entonces igual buscar ayuda, ¿verdad? En el caso de esas personas, muchos después, sí recibieron ayuda por el gobierno, ¿verdad? Sí, mis, porque los policías también tienen que llegar por la señal de humo.
Entonces, como les digo, en las erupciones volcánicas sí puede ser predecible lo que va a pasar y ya sabemos de que en el caso de que haya una erupción, pues ya no tenemos que estar ahí, porque si la erupción nos alcanza, la persona muere, ¿verdad? Al instante que cae esa lava, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya tenemos, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, ya no vamos a copiar esto, lo vamos a copiar en la siguiente clase, ¿sí? Ok, Entonces, los que no han terminado su guía de trabajo, ahorita pueden ir y completarla porque tienen sí, porque esta Miss ahí información. decía que hacer antes, como boquitín y eso, ya lo entendí eso. Después,